Buenas tardes, qué bueno que sigue aquí en Excelsior Televisión. Oiga, ¿usted ha tenido problemas con su vecino? Fíjese que los conflictos vecinales son más comunes de lo que usted piensa. Según la PROSOC, la Procuraduría Social de la Ciudad de México, cerca del 63% del total de quejas que se atienden son relacionadas con la falta de pago de cuotas seguidas de la afectación a la tranquilidad, con 11%, invasión de áreas comunes y otros problemas de los que le estaremos hablando en este espacio en la próxima hora. Así es que acompáñenos, esto es Punto y Coma. Los conflictos vecinales en unidades habitacionales son más comunes de lo que usted piensa. De acuerdo con cifras de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, en 2014 se recibieron 7.200 quejas por diversos conflictos. La tendencia va al alza cada año debido a que cada vez más gente acude a denunciar este tipo de conflictos que violan la ley de propiedad en condominio de inmuebles para la Ciudad de México. Un ejemplo es este. No puedes pasarla. ¡Hey! ¡Habla la policía, compadre! En la unidad habitacional Emilio Portes Gil, conocida como Pemex Picacho, existe un conflicto vecinal debido a la existencia de dos administraciones. La unidad habitacional se ha venido deteriorando con respecto a diferentes cosas. La seguridad, por ejemplo, se ha venido yendo abajo, las áreas verdes se han deteriorado, la fauna también, hemos ido perdiendo fauna en este lugar, y todo porque en realidad nos hemos enfrentado a varios obstáculos. Uno de ellos es que hemos tenido una administración de casi 7 años que no ha rendido cuentas, que descubrimos que no estaba dada de alta en la PROSOC, no tenía ninguna autoridad de estar cobrando cuotas. De acuerdo con los vecinos, el pasado 12 de agosto de 2017 se eligió a una nueva administración, reemplazando a la encabezada por Monir Omar García y Teresa Alvarado. Sin embargo, hasta el momento se ha negado a entregar conforme a derecho la administración. Nos llamamos Vecinos Unidos, cansados de las vejaciones, de las difamaciones, de las denostaciones, de las mentiras, porque no se nos presentó nunca las cuentas de los ingresos y el destino de estos, a dónde iban a parar. Vemos que esta unidad cada vez más deteriorada. Existen dos administraciones por la poca actividad, de pasividad y apatía de mucha gente que los dejó funcionar durante muchos años, pero existe otra que está legalmente acreditada por un juez ante lo contencioso para hacer el trabajo, el enorme trabajo que mucha gente sí tiene esperanza en nosotros, porque que no se ha visto anteriormente de una administración que por demás no sabemos dónde están los recursos. Los vecinos se quejan de la empresa de seguridad que existe debido a que no está acreditada ante la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y en lugar de cuidar han llegado a golpear a vecinos. Amenazándonos siempre con groserías a la hora que uno va a pedir algo, a mentadas de madre, mediante una empresa de seguridad que es del señor Jorge Coria Ramírez, que tenemos el documento expedido por la Secretaría de Seguridad Pública, a donde él no tiene registro alguno, y que son vándalos que nos golpean en juntas condominales que ellos no tienen que estar. Ellos llegan, nos amedrentan, nos pegan, y la señora Teresa de eso se vale para seguir aquí, ella otra vez perpetuándose ahí por mucho tiempo y seguir viviendo de nosotros. Además, denuncian una falta de mantenimiento en la zona de acumulación de basura, fauna nociva, autos chatarra y la existencia de algunos predios irregulares utilizados para actividades que no benefician a la comunidad. Ante esta situación, han pedido ayuda de las autoridades capitalinas. Sin embargo, no han recibido una respuesta oportuna a sus demandas. La delegación se encuentra también imposibilitada de podernos ayudar por la misma situación de que esta señora Teresa Alvarado se toma la libertad de apropiarse de la unidad como que si fuera de ella. A toda la unidad la tiene secuestrada.
Gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en Punto y Coma. Mire qué interesante tema, porque seguramente todos hemos pasado por alguna situación similar, desde que el vecino pues escucha la música muy alto, pues que nosotros queremos estar tranquilos, dormir bien, y eso, bueno, las personas que viven en casas pues individuales, en casas habitacionales, ¿no? Pero imagínense ahora, pues si usted vive en un conjunto habitacional, seguramente son muchas dudas y muchos problemas los que han de suceder, y aquí hoy en Punto y Coma los vamos a resolver, o al menos, más bien, más que resolver, los vamos a guiar un poquito con nuestro especialista y ver cómo dirimir estos conflictos. Bueno, y para eso también saludo a mi compañera Fabiola Guarneros. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo estás, Pauli? Bien, bien. Yo, pues sí, la verdad, justo. O sea, los temas los vamos planeando, recibimos sus denuncias. De hecho, esto fue gracias a una denuncia que nos llegó directamente a Punto y Coma, y le agradecemos mucho que nos tomen en cuenta. Pero justo anoche, mis vecinos, de verdad, tenían una fiesta reggaetonera hasta las 5 de la mañana. Oye, Claro. Además ellos tienen 2 niños menores de como 6 y 8 Híjole. años. O sea, imagínate esos pobres niños. Nosotros, ¿no? O sea, no puedes dormir. Las patrullas Claro. no van, pero si también echas a la patrulla y te creas un conflicto vecinal, es decir, sí, es un gran tema, Pau. Sí, claro, y bueno, también tendrías que, o sea, hay que pensar que ahí es donde vives y donde estás Exacto. pensando vivir toda tu vida, por lo menos, ¿no? Sí, Entonces, bueno. o sea, dices, le hablo a la patrulla, entonces me peleo con la vecina, o sea, ¿no? Híjole, pues sí. Y justamente para hablar al respecto se encuentra con nosotros Víctor Manuel Alonso. Él es maestro de la Universidad La Salle, abogado, por supuesto. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. Un placer, aquí estamos para resolver todas sus dudas. Primero que nada, ¿tú tienes vecinos molestosos? ¿O tuviste? Claro, por supuesto, en algún momento llegué a tener vecinos que se apropiaban de la calle con los estacionamientos. Yo vivía en una zona Claro. habitacional donde vivíamos en andadores, Ajá. y entonces la parte de la avenida era de todos. Ajá. ¿Y por qué no ponían sus tubos, sus cadenas? Claro. Ajá. Y se la Sí, apropiaban. sí, sí. Claro, La claro. ley del más fuerte ahí en esa circunstancia. Sí, sí, sí. Y estaba viendo la nota, estaba viendo que hay muchos conflictos en regímenes donde hay propiedad en condominio, Sí. y generalmente los conflictos son porque no pagan las cuotas. Sí. ¿Y qué pasa con ese dinero? Sí, 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 sí. ¿Cuáles son justamente los problemas más comunes? Ya nos mencionabas lo de los espacios de cajones, y también lo veíamos en la nota. Espacios de cajones, el pago de las cuotas. ¿Por qué hay que pagar una cuota, Víctor? Exacto. Mira, porque cuando te constituyes en un régimen de propiedad en condominio, digamos que hay 2 tipos de propiedad. La tuya, que es la privativa, tu casa, donde cierras, hacia adentro es tuyo, pero hay zonas comunes, que necesitan un mantenimiento. Y todos los que viven en un régimen de propiedad en condominio son codueños, copropietarios de las zonas comunes. Sí, y por claro. supuesto hay que darle un mantenimiento, y eso cuesta y hay que pagar. Es un sentido común, porque sigue siendo parte de propiedad privada también, una propiedad privada compartida que hay que mantener, porque el gobierno no va a venir a dar esa manutención que es dentro de mi propiedad privada que estoy compartiendo con los otros condóminos. Claro, es decir, o sea, si tú tienes tu casa, tú sabes que tienes que barrer todos los días la acera, adentro, tener tu casa limpia, sacar la basura, no sé, tener como esto. Pero si vives con varias personas, debe haber un responsable, ¿no?, de hacerlo. Es decir, ¿esta cuota qué incluye? Esta cuota incluye el mantenimiento de las áreas comunes y lo que se hayan puesto de acuerdo cada Sí, condominio. en cada asamblea. Exactamente, cada acuerdo de voluntades previo. Pueden incluso ponerse de acuerdo para que haya seguridad privada en algunos casos. Últimamente, en la Ciudad de México, dado que hay un espacio reducido, se ha optado ya no por tanto por casas, sino por edificios sumamente grandes. Sí, claro. Ajá. Entonces ahí tenemos que, por ejemplo, los habitantes son dueños de su departamento, pero todos tienen que contribuir al gasto, por ejemplo, de vigilancia, de recepción. Algunas casas tienen albercas, los que te pueden dar ese lujo, sí, ¿no? sí. Hay que pagar el mantenimiento del cloro, del agua. No, pero no todos tienen esos privilegios. Bueno, también, aunque tú no tengas esos lujos, igual no necesitas un vigilante, pero sí necesitas quien barra, alguien que cuide, que abra la puerta en esas circunstancias. Y pues hay que pagar, y eso tiene que pagar, salir de todos, porque Fíjate todos son dueños. que sí tocas un tema importante, porque me acuerdo de hace muchos años, o sea, esto no, ¿verdad? No es nuevo. Yo creo que por eso tuvieron que modificar la ley y tener estas asociaciones de condóminos. Tenía yo una amiga que vivía su mamá vivía en una de las unidades allá por el Rosario, ahí lejos, algo por Avenida Ceilán, algo muy lejos, ¿no? Línea roja. Ajá. Bueno, la señora vivía, te lo juro por Dios, en el piso 11 y no servía el elevador. Cada que yo, la verdad, que no quería ir a verla, a la mamá de mi amiga, porque era subir 11 pisos. Entonces yo les preguntaba que por qué no arreglaba, había 2 elevadores, ¿no? Y porque no pagaba a la gente el mantenimiento.
Entonces, esos elevadores de esos edificios tan viejos, no te quiero contar cómo están en esta situación. Si en esos años lo pagaban, ahora menos. Claro. Deteriorados, sin el elevador. Otros optaron un tiempo en ponerle llave al elevador. Y entonces solo los que pagaban la cuota tenían el derecho a la llave. Pero cuando hicieron eso, entonces los otros se molestaron porque el elevador no era... O sea, pero ni pagan claro, ni dejan, ¿no? Sí, Ahora, la pregunta de los 84,000. ¿Es obligatorio tener un régimen de condómino? No es obligatorio. Es algo voluntario en donde las partes acuerdan, ya sea previamente o posteriormente, que es su voluntad constituirse en este régimen de propiedad en condominio. Pero cuando hay circunstancias que así lo ameritan, cuando hay copropiedad, cuando hay áreas comunes, lo más viable, por supuesto, es que lo instituyas y tiene que estar incluso en una escritura pública y tiene que... Para que se vuelva obligatorio como tal, para que tenga esa fuerza vinculante, necesariamente se recomienda que se inscriba en un organismo del que estaban hablando, que era la Procuraduría Social, y que se dé a conocer a los condominios cuáles son las reglas del juego. Exacto. Pero no siempre tienes que estar obligado a estar en esa. Y doy otro ejemplo, ¿no? En un departamento, allá en la Roma, por ejemplo, ahí los vecinos eran muy poquitos, pero ¿sabes en qué también radica? Y eso me daba mucha pena, mucha tristeza, en que 2 de los propietarios eran extranjeros. Y como extranjeros querían tener todo al pie de la letra, bien legal, o sea, cumplir con todos los procedimientos, cosa que muchos mexicanos no hacemos, ¿no? Qué pena. Entonces, esos 2 extranjeros organizaron a todos los vecinos, crearon la asociación de condóminos, la dieron de alta ante notario. Obviamente, al darte de alta ante notario tienes que estar registrado ante Hacienda, que no se preocupen porque no causas impuestos, o sea, nada más tienes que estar registrados por las cuotas que se reciben. El edificio está al 100, o sea, funcionan los elevadores, funciona la vigilancia, cámaras de seguridad, la basura, se pinta cada año. ¿Por qué? Porque hay eso, pero fíjate, o sea, ¿cómo tienen que ser 2 extranjeros que muevan a la gente, en lugar de que sea porque es tu propiedad y efectivamente el estacionamiento, ni modo que saques la basura en el pasillo y le molestes al vecino de enfrente, ¿no? O sea, son cosas así. Sentido común, sentido común. Sí, y bueno, Víctor, o sea, los vecinos que tengan algún problema, ya veíamos en la nota, hay que acudir a la Procuraduría Social, podemos acudir a la Procuraduría Social a denunciar, pero de ahí, ¿qué procede? Y además, pues, esto genera de alguna forma ciertas rencillas entre los vecinos, ¿no? ¿Qué recomendarías tú? ¿Dirimir el conflicto, pues, dentro, en la cuestión vecinal, o acudir ya a denunciar? ¿Cómo hacerle, no? Mira, es muy importante el tema que estamos comentando. La Procuraduría Social tiene injerencia, insistimos, solo cuando hay un régimen de propiedad en condominio, pero aquellas personas que no están sujetas no es que estén desprotegidas, pueden acudir a N cantidad de instituciones también diferentes, pueden ir a un juez cívico. Si, por ejemplo, el sonido es muy alto, pueden ir también al Ministerio Público, se actualiza un delito. Pero si estamos en concreto en el régimen de propiedad en condominio, hay que ir a la Procuraduría Social, sí, y un requisito previo es que acredites, para que te hagan caso, que llegaste a cierta mediación, a una mediación principalmente de los condóminos, porque generalmente el conflicto suele situarse de los condóminos con el administrador, porque para eso lo nombran. Sí, claro. Entonces, sí, es previo a que te haga caso la Procuraduría Social, que acredites que hubo una especie de mediación. Eso es un hecho. O sea, es decir, que tuviste que agotar ya todos los recursos y que por eso estás acudiendo a la Procuraduría Social. O sea, ya no hay como otra forma, ¿no? Digámoslo así. Digamos que el recurso primario es ante la Procuraduría Social, pero te dicen, oye, ya para que yo me haga caso, acredítame que por lo menos ya intentaste hablar con él, ¿no? O sea, que ya se hablaron por las buenas, que es lo ideal, la conciliación ante cualquier cosa. Ok, muy bien. Pues seguimos hablando de los conflictos vecinales. No se vaya. También si usted tiene algún problema, alguna sugerencia u opinión al respecto, le invitamos a que participe con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @puntoycoma_tv. Y por supuesto, también lo invitamos a que pues participe y opine en nuestra pregunta del día. ¿Tienes problemas con tus vecinos y no sabes qué hacer o dónde acudir? 66% de ustedes opina que sí, así es que quédense con nosotros, 34% que no. De todas maneras, quédense en Punto y Coma. Ya los tendrán, ya los tendrán. Volvemos. No puedes pasar la... ¡Hey! ¡Habla la policía, compadre!
que me vas a espantar o qué? Déjale, me cuidamos, hijo. ¿Qué puta madre? ¿Piensas que me vas a espantar con qué, puta? Estos son pequeñas muestras de lo que pasa en unidades habitacionales o en zonas donde los vecinos no se ponen de acuerdo, donde una administración no rinde cuentas, donde otro grupo de vecinos quiere o le pide cuentas y no se puede llegar a un acuerdo, de repente hay violencia, de repente ya es una situación de complejidad, de que tienen temor. De hecho, estos vecinos nos han dicho que no les hacen caso. Ana María, Ríos Ana María, dice que es desesperante ver la falta de interés de las autoridades. Hay otros comentarios, ahorita se los voy a ir leyendo. Dice que por ejemplo, otra chica de esta unidad de Pemex también nos dice, y justo la Procuraduría Social acaba de responder, porque hay dos comentarios, dice aquí uno, ahorita se los leo: la oficina desconcentrada de Coyoacán de la Procuraduría Social no sirve para nada, solo se ha dedicado a violentar la convivencia dentro de la unidad de Pemex Picacho. Caleidoscopio también dice, mis vecinos están construyendo un salón de fiestas en un lugar que no es comercial, es residencial principalmente, además de que la calle es muy pequeña y no hay espacio para carros que no son de la zona, y el ruidero que hacen, ¿qué se puede hacer para regularlos? O sea, Jerry, bueno, vamos a seguir con los de la unidad de Pemex y luego leemos todos los de las otras unidades. Dice, de agosto de 2017 para acá, los problemas de la unidad de Pemex Picacho han sido cada vez más y con violencia, incluso amenazas de muerte. La señora Teresa Alvarado Méndez contrató una vigilancia sin registro que son golpeadores, y vimos el video donde justamente ahí están golpeando, ¿no? Muestran incluso un video donde tienen la cartulina donde viene la manta exigiendo la solución. La Procuraduría Social se ha prestado a la corrupción, nos pone en riesgo a todos porque no entra, no soluciona. Y, por ejemplo, la Procuraduría Social, ahorita les voy a leer, ya contestó en redes sociales y dice que ya la Procuraduría Social, en atención a la problemática planteada, recibió personalmente a los vecinos en unión con la coordinación jurídica de su Procuraduría de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio, por lo que nos mantenemos en el seguimiento del tema. Están en el seguimiento, ¿no? Pero aquí, Víctor Manuel, yo te pregunto, nos decías que si están dados de alta ya puede mediar la Procuraduría Social. La Procuraduría Social está que pues ahí a ver qué hacemos, no sé qué estén, pero cuando ya hay actos de violencia, los vecinos pueden acudir a otras instancias como el Ministerio Público, o sea, ya que sin la Procuraduría Social no intervenga, es decir, ¿puedo ir yo como un ciudadano ante un MP y denunciar, o qué otra herramienta tenemos? Sí, por supuesto. Mira, una misma conducta puede desplegar distintos tipos de procesos y uno no excluye al otro. Okay. Definitivamente ellos tienen que seguir con su proceso ante la Procuraduría Social, cuyo fin principal es la mediación, la conciliación. Para eso fue creado, entre otras cosas, porque estamos como en un cierto principio de buena fe, pero eso no excluye que si hay un acto delictivo como lesiones, como violencia, como intimidación, y por ejemplo, de aquellas lesiones que tardan en sanar más de 2 semanas, pues por supuesto que puedo llamar al Ministerio Público a denunciar los hechos, porque eso es un delito. También, independientemente de otros temas, porque principalmente vamos a centrarlo. Lo que es la Procuraduría Social se centra principalmente en temas de incumplimientos a documentos internos del propio condominio o al pago de cuotas. Esa es su función principal y media. Pero independientemente de ello, si estamos viendo que se cometen ilícitos penales, voy al Ministerio Público. Si yo estoy viendo que un vecino se hace pipí en la calle, pues voy al juez cívico. Es decir, yo tengo distintas autoridades para distintos tipos de conductas. No es que una excluya a la otra, sino es como la manera en la que yo puedo ejercer mi derecho como ciudadano sin estar sujeto a determinada dependencia. Y, entre otras cosas, si la Procuraduría no actuara, porque también es un órgano de gobierno, también los ciudadanos tienen otro mecanismo, denunciar dichos hechos ante al Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, o, entre otras cosas, pues un amparo indirecto. Es decir, hay muchos medios o sea, la autoridad está para servir, para respetar al ciudadano, y si no cumple, pues hay otros mecanismos para obligarlos a cumplir, y no es la única autoridad, tenemos varios caminos. Pero a ver, eso está interesante. O sea, ¿te puedes amparar contra la autoridad? Sí, por supuesto. El amparo procede contra actos de autoridad, ¿no? Y aquí, ante la omisión, podría ser de la Procuraduría Social de actuar en tiempo, de actuar diligentemente.
Lo ideal es que yo me fuera a un juicio de nulidad, ese es como el camino correcto, pero el amparo admite excepciones, el principio de definitividad, incluso podría promover un amparo sin lugar a dudas, donde el juez de distrito, que generalmente es quien conoce este tipo de circunstancias, obligue a la autoridad a dar contestación en un tiempo prudente o le informe qué es lo que está haciendo. O si las partes no estuvieran de acuerdo con la resolución que tomó, pues por supuesto que lo pueden impugnar. Insistimos, la vía correcta es el juicio de nulidad, pero también podríamos poner un amparo sin lugar a dudas. Ajá, pero ya escucharon los vecinos, justo, o sea, si ven que, porque hay muchos comentarios de que las procuradurías no hacen nada o que van a las instancias o la delegación y tampoco los oyen. Entonces, si es así, pues pueden hacer este trámite vía amparo y acudir al tribunal para que sea sancionada la autoridad. Y les pongo un ejemplo para que nos quede clarito a todos. Por ejemplo, ahorita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un grupo de abogados metió una solicitud que ya recibió la Corte, que es la última instancia, digamos, donde quieren sancionar a la Secretaría de Educación Pública. ¿Y saben por qué? Porque la SEP omitió, o sea, fue omisa al sancionar a los maestros que pararon el año pasado, a raíz de la reforma educativa, y que dejaron sin clases a miles de niños de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Entonces, este grupo de abogados con los ciudadanos dijeron, vamos a impugnar, vamos a ir contra la autoridad, porque para empezar se está violando un derecho constitucional que es la educación de los niños. Y la SEP es la obligada, porque ella le toca sancionar a esos maestros. Fíjense, ante la omisión de una Secretaría de Estado, se están pidiéndole que la van a sancionar, y ya ven que la Corte ahorita anda que ya destituyó a 2 delegados, ya destituyó a 2 ayuntamientos, así que aguas, ¿no? Entonces, este es un muy buen consejo. Sí, claro. Una, ¿no? Y 2, ante los golpes así como que de repente fueron y empezaron a golpear, ¿puedo ir yo ahora sí al Ministerio Penal de la delegación? Hay habría que distinguir si es un golpe no muy fuerte, ¿cómo sabemos que es un golpe no muy fuerte? Si sabemos que va a tardar menos de 2 semanas en sanar, voy al juez cívico. Voy a un juez cívico a denunciar los golpes que me dieron por riña, por agresión. Si ya es un daño mayor, una especie de cicatriz, pues voy con el Ministerio Público, los denuncio por esas lesiones graves. Incluso hay que ver la intención de la persona que me está golpeando. Igual no podríamos incluso decir que está atentando contra mi propia vida. No sabemos cuál sea la intención, simplemente amedrentar, lesionar. Pero sí, para esos casos no tengo que ir a la Procuraduría, tengo que ir a los otros órganos de gobierno, juez cívico o Ministerio Público. Y qué importante que digas esto también, porque hace un momento, Fabi, dentro de las preguntas y comentarios que nos hacían nuestros usuarios de Twitter que nos están siguiendo y nos hacen el favor de vernos en punto y coma, nos decían justamente que los vecinos de al lado están creando un salón de fiestas y que hacen mucho ruido. Esto, por ejemplo, tendría, bueno, lo que yo sé, tendría que denunciarse ante la PAOT, ¿no? Que es la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial, ¿no? Y que tendría que sancionar a los antros y a todos estos comercios que están afectando a los vecinos, que ya no necesariamente es vecino con vecino, sino con vecino y comercios mercantiles, ¿no? Sí, claro, o sea, podría influir si es que estamos viendo que dicha construcción está dañando indirectamente el medio ambiente, y también podría ir con el órgano político, con la delegación, decir, oye, ¿por qué estás permitiendo que se construya un inmueble cuando no hay el derecho de uso necesario? Es que por ahí deberíamos de empezar, ¿no? Porque no se estaría respetando el uso de suelo de la zona, ¿no? Y que aparte es un problema en la Ciudad de México, ¿no? De corrupción inmobiliaria que se ha dado mucho, pues en toda la ciudad prácticamente. Claro. Pero miren, vamos a hacer un punto y coma y regresamos con estos temas. Entonces lo invitamos a que participe. Mire qué buen programa. Ahí abajo de @puntoycoma_tv, o sea, pueden responder la encuesta, y abajo en comentarios, ahí mándenos todas sus opiniones, sus casos, sus dudas, si han acudido ya a la Procuraduría y no les han hecho caso, o si ya incluso fueron al juez cívico y tampoco les hace caso, o preguntas, por ejemplo, ¿dónde se puede acudir para hacer un tipo de amparo, como nos explicaba el abogado? Entonces, ¿tienes problemas con tus vecinos y no sabes qué hacer o a dónde acudir? Hashtag vecinos problemas, 66% dice que sí, 34% dice que no. Participa. Vamos a hacer como un pequeño resumencito para que vayamos viendo las herramientas que hoy el abogado Víctor Manuel Alonso de La Salle nos está indicando. 1. Podemos acudir a la Procuraduría Social si estamos en un régimen de condominio y ya tratamos de mediar y bla, bla. 2. Si no nos hacen caso, de plano, porque hoy qué lamentable leer un montón de tweets que ahorita de un montón de unidades y de otras delegaciones de esta ciudad donde nos dicen que no les hacen caso.
en la Procuraduría Social. Si no les hacen caso en la Procuraduría Social, entonces podemos acudir ante los tribunales administrativos para solicitar 2 cosas. La primera, el juicio de nulidad. Y la otra, el extremo, es el amparo contra esta autoridad que no está resolviendo. Luego, si ya vimos que hay golpes, como los que vimos en el video, podemos acudir primero al juez cívico si no fueron tan graves, o sea, no fueron lesiones tan, pues ya que te pongan en riesgo tu vida o que te hayan dejado una cicatriz, una marca, una herida, etc. Si ya, hasta ahí vamos. Si fueron graves, ¿a dónde va? Al Ministerio Público. Un video cuenta, es decir, ya voy al ese y me golpearon. Digo, mira, aquí le muestro cómo nos están golpeando al juez cívico. Es importante que los videos que tomamos por celular, para que tengan prueba plena en un procedimiento, tienen que estar revisados por un perito. Ajá. Y el perito generalmente tiene que revisar desde el aparato donde se tomó el video que efectivamente no fue modificado. Okay. Eso es un proceso como tal. Pero cuando voy ante un juez cívico no es tan formal la circunstancia y puede ser que con base en su habilidad y para mejor proveer, me lo tome en cuenta como un indicio de que no estoy mintiendo. Si no puedo ir yo y decir, con unos vecinos que fueron testigos y decir esto ante el juez cívico. Sí, claro. Ya claro. Si es una lesión más grave, entonces voy al Ministerio Público. Así es. Y decir al Ministerio Público, oye, por favor, te ofrezco mi aparato donde tomé el video para que peritos corroboren que no lo modifiqué, para que sea una prueba, en todo caso. Okay. Sí, porque muchas veces queremos hacer valer pruebas de un video que no sabemos cuál fue su procedencia y no nos lo van a acreditar. Tendría más sentido lo que están diciendo otros testigos, quizá. Ahora, lo que decía Pau, cuando el vecino no es una casa, no es una habitación, es un comercio y hace ruido, fabrica, no sé, hubo uno también en la Roma, de unos vecinos que también buscaron a la sección de comunidad porque pusieron una panadería abajo pues en el abajo, del ¿no? edificio. Ajá, creo que dieron dinero para que se modificara el uso de suelo, construyeron una panadería de esas, muy de estas de ahora de nicho, lo que sea, pero pues no tenía salidas, el humo, o sea, fue un drama también entre los vecinos. Cuando es un problema con un comercio. Claro, cuando es un problema, hay un organismo especializado en la Ciudad de México. Creo que su abreviación, si no me equivoco ahorita, es INDAVI, ¿no? Tiene un nombre muy concreto que es quien pertenece directamente a Central Gobierno de la Ciudad de México y es quien realiza las inspecciones el INVEA. El INVEA, exactamente, el INVEA. Por supuesto. Puede ser una denuncia, incluso anónima, ante el INVEA y decir, oye, este establecimiento mercantil no está cumpliendo con los mecanismos administrativos necesarios para, ¿cómo? Salidas de emergencia, hay ratas, cucarachas, y va el INVEA y los revisa y los sanciona. ¿El INVEA también ve usos de suelo, Pau? El INVEA verifica, de hecho a eso se dedica, ¿no? A revisar, a verificar la cuestión de usos de suelo en los giros mercantiles, ¿no? Pero aquí lo preocupante, Víctor, Fabi, es decir, nosotros que hemos estado trabajando en comunidad y que tenemos mucho contacto con la ciudadanía, es que ellos interponen su solicitud ante el INVEA para que vaya a verificar el predio en cuestión de que se está construyendo una escuela y no es el uso de suelo correspondiente, ¿no? O se está construyendo un departamento arriba de una escuela. Exactamente, porque incluso, en el caso Repsamen hubo eso, o sea, sí hubo una solicitud al INVEA para que fuera a verificar, pero ahí es otro tema que ya hablaremos después, incluso la próxima semana en punto y coma. Pero el punto es que la gente interpone su solicitud ante el INVEA, ante la PAOT, ante la Procuraduría Capitalina, pero por ejemplo, viendo cifras de la PAOT, de la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial, solamente el 1% de los casos que la gente va a denunciar por cuestión de ruido, nada más de ruido, solamente el 1% se sanciona. Es decir, entonces aquí entramos como entre un meollo de que, primero tu conflicto es en contra de tu vecino, pero si no puedes dirimir el problema, vas con la PAOT o con la PROSOC, ¿no? Pero si ellos no te hacen caso, ahora tienes que ir al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo y ya el problema ya no es con el vecino, sino con la autoridad que ya no está haciendo. Entonces de repente, híjole, ¿qué hacer, Víctor? Porque es un círculo vicioso. Sí, es un tema. Yo les comentaba que al principio del programa, pues yo vivía en una zona muy conflictiva. Nos cambiamos de casa, entonces. Pues es que finalmente uno hace el costo-beneficio, hace el balance y dice, ¿sabes qué? ¿Me aguanto o me voy a otro lado? Lamentablemente muchos hacemos eso porque sí es desgastante.
¿Qué hacen esas personas que no tienen esa posibilidad? Yo les recomiendo siempre, es algo que este tipo de cuestiones, aunque son vecinales, quienes saben hacerlo pues son los abogados y no tienen que gastar necesariamente. Yo siempre he recomendado que cuando no haya dinero se acerquen a instituciones donde hay muchos despachos pro bono. Generalmente cualquier institución educativa que se respete tiene un despacho pro bono y esos asuntos hasta los pueden llevar de manera gratuita a las universidades. Tampoco tendrían que gastar incluso. Eso es bueno, acercarse a esa asesoría profesional. Porque el abogado sí tiene que intervenir porque ya vemos que si no me resuelven, las cosas escalan. Exacto. Es lo que te iba yo a decir. Justo, o sea, es burocrático, tardado, son procedimientos de ir a dejar oficios, ¿no? Y, por ejemplo, me parece, ahorita que tú decías todos los casos de INVEA, que es lo del uso de suelo, verificadores incluso del ruido, ¿no? Y a lo de Prozac, ¿no? Prozac. Sí. Prozac es como un medicamento. Es lo que hay que tomarnos porque nos desesperamos. Es lo que tenemos que tomar para relajarnos. Prozac, define Prozac. La Procuraduría Social. Ok, entonces, cuando esas instancias no te resuelven, no te ayudan, puedes ir, ya nos dijo, al Tribunal Administrativo, pero no tengo dinero, no conozco un abogado, tengo miedo de que invierta en un abogado y el abogado se venda. Entonces, esto que dices es muy interesante. ¿Dónde podemos acudir? Lo de los pro bonos, de los estudiantes. Hay muchas universidades con sus despachos pro bono, por supuesto La Salle, la Libre Derecho, la Universidad Panamericana, la UNAM. Hay muchas escuelas que cuentan con estos despachos pro bono y todos ganan porque los estudiantes practican, obviamente con asesoría de un maestro y la gente no paga. ¿No? Oye, tú dijiste que podemos ir leyendo las preguntas y vamos a ir dando las respuestas. Mira, ¿cómo evitar que la Prozac sea juez y parte al existir irregularidades con sus oficinas desconcentradas? Es decir, que de repente está la oficina en medio de un conjunto habitacional y acá se estacionan en doble fila los vecinos que van a hacer las denuncias. Híjole. Eso es inevitable. O sea, no puedes nunca, no hay ningún mecanismo para asegurarte que quien resuelva lo haga bien, no se venda, no sea corrupto. No hay más que los mecanismos que tenemos para ir con tribunales, para que el tribunal le ordene a la autoridad administrativa haga o deje de hacer alguna circunstancia. Ajá. Ahora, aquí hay otra pregunta por parte del público. Dice, si las resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o un juez federal están por encima de la Procuraduría Social en caso de que resuelvan. Por supuesto, sí, claro. Los efectos de las sentencias sí son vinculantes. Que sean vinculantes es que incluso a través de una sentencia de un tribunal yo puedo ordenar la fuerza pública para que hagan o se dejen de hacer. Como mencionabas, lo que hizo la Corte, ya en última instancia hasta destituyó a un delegado. Sí, a dos delegados por no hacer lo que tienen que hacer. Y traen ahorita una bronca en el Senado, porque les dijo que si no resuelven los plazos que tenía el Senado, también va con los senadores. Sí, es un tema novedoso. Por no haberle pagado a unos trabajadores, pero desde hace como 2 administraciones, esto en Venustiano Carranza, por no haberle pagado los laudos a unos trabajadores. Hace como 6 administraciones. A ver, otra pregunta. La anterior fue de Arthur Good. La otra es de Ana Margarita Pérez. Dice, en la Central de Pescados y Mariscos de la Nueva Viga, eligieron legalmente a la administradora en asamblea, pero la Prozac no quiere reconocerla por estar coludida con grupo opositor. El ambiente es tenso y afecta al condominio. ¿Ves? Es lo mismo. Sí, una negativa, o sea... Pues hay que si días de plano, si la Prozac está tomando partido, pues directo al Tribunal Administrativo. Hay que resolver, se dice que en un breve plazo, ¿no? Yo lo que le estoy solicitando a la autoridad me tiene que contestar en un breve plazo. Y si no me contesta ante la negativa, esto es ante la omisión de contestarme en tiempo. Y la otra, si no me gusta la respuesta, tiene que la autoridad fundar y motivar por qué no me está diciendo que no. Y ante esa negativa, yo puedo ir ante el tribunal y decirle, oye, no me convenció la fundamentación y la motivación, estuvo mal cómo resolvió, y el tribunal lo estudiará y emitirá otra resolución. Ojo, ya también de otro tip muy importante, el abogado tiene que responder y ustedes exijan que responda por escrito. Así, por supuesto. O sea, ya sea sí o no, y que fundamente por qué el sí o no. De hecho, dice el artículo 16, los actos de autoridad tienen que ser por mandamiento escrito. La autoridad competente que funde y motive por qué me está molestando. Oigan, sí estamos aprendiendo cosas nuevas. Vamos a hacer una pausa, un punto y coma y regresamos. Mándenos preguntas que ya se nos acumularon, pero regresamos.
recta final de Punto y Coma y todavía tenemos preguntas que ustedes nos hacen a través de la cuenta de Twitter. Y una de ellas, justamente, Víctor, es ¿qué hacer justo si tú no eres, ya no es un problema vecinal, sino tú eres arrendatario, tienes un departamento, lo rentas, ya terminó el contrato, pero esta persona a quien se lo rentaste no se quiere salir? Porque aparte es todo un tema, porque tú no puedes entrar a este departamento, ¿no? O sea, es tuyo, pero no puedes invadir esa propiedad. ¿Qué hacer? Claro, qué bueno que acabas de tomar ese tema. Aunque sea tuyo, si tú entras por tu propio derecho a algo que es tuyo y está bajo un contrato de arrendamiento, aunque haya vencido, puedes cometer el delito tú de despojo, aunque seas el dueño. Entonces está prohibido que uno se haga justicia por sí mismo. Estás obligado a acudir con las autoridades. Entonces es un juicio que se promueve ante, ya no es un juez administrativo, sino un juez de lo civil en la Ciudad de México, donde lo que estás pidiendo es que te paguen las rentas que no te dieron y que desalojen al inquilino. Es un juicio ante el Tribunal Superior de Justicia, materia civil. Perfecto. Y también de una vez relacionado a esa es otra pregunta que dice, ¿quién tiene que asistir a las juntas y pagar las cuotas? ¿El dueño, el propietario o el que renta? En principio, quien está obligado a pagar, cualquiera es el dueño, pero eso se pacta en el contrato de arrendamiento, si la renta ya incluye el pago de mantenimiento o es independiente. Pero si no paga el inquilino, a quien se le va acumulando es al dueño de la cosa, es al dueño, definitivamente. Oye, dice aquí Carla Valdés, la unidad habitacional Emilio Portes Gil es muy bonita, pero nos hemos enfrentado a la poca calidad moral de algunos condóminos que han aprovechado el desinterés de muchos de nosotros y la falta de efectividad y corrupción de la Procuraduría Social para tomar ventaja. Y eso también se involucra con que pues no pagan cuotas, no solo en estas, o sea, digamos de los problemas más comunes viviendo así compartidos, no pagar cuotas, invadir espacios de áreas comunes, ya sea con autos, macetas, no sé, que pongas tu tina de baño afuera, ¿no? Tu colchón, no sé. Y también los animales son preciosos, pero si hacen popó en el área común, en tu patio, pues también es un gran problema, ¿no? En áreas de niños, de juegos, todo eso. Sí, de hecho, todos los temas que tocas, generalmente eso sí los tiene que resolver la Procuraduría Social, para eso se creó. Bueno, mi querido Víctor Manuel Alonso, él es abogado, también es profesor en La Salle. Por ejemplo, si alguien quisiera acudir a una asesoría a La Salle, ¿a dónde se tienen que dirigir? Se pueden dirigir ahí al despacho Pro Bono de la Universidad La Salle. Tenemos ahí una cuenta de Twitter, creo que es @mediosulsa, y ahí también nos pueden canalizar. Hablando directamente de la Facultad de Derecho, cualquier persona que los atienda, los van a canalizar, ahí podemos. Somos una institución que tiene ese despacho pro bono y no somos la única, también hay otras opciones. Y en el final de los casos, pues, si quieren pagar, pues también hay abogados privados. Yo creo que todo se podría resolver si sabemos que vamos a vivir o queremos vivir en un conjunto habitacional. Simplemente tenemos que respetar y convivir con la demás gente y ya, simplemente con que seamos civilizados. Y no solo conjuntos habitacionales de condominios, también hay zonas residenciales donde hay 4 o 5 casas y que también tienen que organizarse en eso, ¿no? Así es. Pues pero creo que ya acabamos, Pau. Ya se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, Víctor Manuel Alonso, abogado. Gracias, Paulina. Gracias. Sobre todo gracias a ustedes. Excelentes sus aportaciones, sus comentarios, eso nos motiva mucho. Y pues que es en la programación de Excelsior Televisión. Vienen los titulares de la tarde con Gaby Tlasek.